Hola a todos, buenos días y bienvenidos a Equilátero. En la última semana, nuestro país registró elecciones federales para renovar los 500 espacios en la Cámara de Diputados y varios cargos de elección popular en la mayoría de las entidades federativas que posiblemente aporten al reequilibrio de fuerzas políticas dentro de nuestra democracia. Por su dinámica y su contexto, en Equilátero decidimos hacer una entrega especial en la que de manera simultánea les podemos compartir las perspectivas de estos sucesos desde el lado político, desde el lado económico y desde el lado internacional. Entonces, si quieren, empezamos. Buenos días, ¿cómo están, equipo Equilátero? Buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Bien ustedes? Bien, gracias. Perfecto. Ra, tú que eres el experto en elecciones, ¿por qué no nos platicas un poquito qué fue lo que pasó? Pues bien, como hemos podido ver a lo largo de la semana, la elección para la Cámara de Diputados, se reacomodaron las fuerzas en tanto que el grupo del oficialismo, el grupo del gobierno, no va a tener el número suficiente de diputados por sí mismo para hacer reformas constitucionales. No obstante, las reformas a leyes secundarias y algunos nombramientos sí van a tener todavía esa fuerza. Se espera, si uno ve el mapa general del país, cómo quedaron algunas de las 15 gubernaturas, se podría esperar que empezaran a funcionar algunos partidos de oposición como partidos bisagra para negociar y que Morena y sus aliados puedan obtener las mayorías que requieran en la Cámara de Diputados. En términos generales, se evaporan los partidos de reciente creación, queda Movimiento Ciudadano como la cuarta fuerza, y luego el Partido Verde Ecologista, el PRI, el PAN y Morena. Es una elección importante, fue violenta como pudimos observar, hubo muchos muertos. De hecho esta semana todavía ejecutaron a un alcalde. Ha sido una jornada difícil para el país en términos de violencia, que no se veía desde los 80s quizá, pero fuera de eso tuvo muchísima participación y bueno, queda esperar cómo se reagrupan las distintas fuerzas al interior de San Lázaro. ¿Y cómo ves el balance positivo o negativo, ya con la suma de todo lo que sabemos? Pues positivo en el sentido que nos da oportunidad de seguir de cerca a nuestros diputados. Negativo en el sentido de que la violencia sigue descontrolable y contra algunas lecturas, digo, voy a parecer un tanto pesimista, muchos piensan que fue muy positivo porque ya se va a poder contener al poder presidencial. Desde mi perspectiva, eso es hacer cuentas alegres. Realmente en estos 3 años el presidente se cansó de meter cosas a la Constitución y de modificarla. Si le quedó algo en el script, pues ya hará sus alianzas con los partidos de oposición que requiera, pero realmente su agenda va a ser de leyes secundarias. Entonces, ese que vería yo que ahí está lo negativo. Va a ser muy difícil que realmente la oposición pueda contener y posiblemente, si sucede como yo espero, o como no como deseo, sino como creo que va a suceder, la población quizás se sienta un poco decepcionada y sienta que no sirvió este gran esfuerzo ciudadano de participación de más del 52% de las listas nominales. Claro, pero como dices, ¿no? El chiste es seguir participando. O sea, ya pasó la electoral, pero hay que seguir participando todos como buenos ciudadanos. Yo te voy a decir, del lado económico, la verdad es que el balance fue muy positivo al día siguiente. Del lado de mercados, por lo menos, las bolsas de fiesta aquí en México, que contrasta mucho con lo que vimos también con los periodos de elecciones que acaban de pasar en Chile y en Perú, donde hubo, ¿no? Mucho más caos y mucho más problema en reacción de los mercados. Aquí en México no, el mercado reaccionó muy positivo la semana en máximos históricos. Y yo lo que te diría es, lo importante es ver qué va a pasar hacia adelante. Tenemos ahorita ley de reforma fiscal, que va a ser importante y entender, el mercado no está esperando un cambio muy importante, se entiende más bien como una ley cosmética para incrementar la base gravable, pero sobre todo cerrar algunos espacios donde no los contribuyentes nos estábamos saliendo por la tangente, pero se espera algo muy cosmético. Lo siguiente es el presupuesto y también se espera que venga muy en línea con lo que hemos visto de presupuestos anteriores, austeridad fiscal, austeridad republicana, que ha sido como el tema del presidente, y seguir manteniendo como la vertical de flujos hacia estos grupos que el presidente entiende como más vulnerables y seguir dirigiendo sin intermediarios este presupuesto para ese tipo de proyectos. Y bueno, pues yo te diría mi principal preocupación es el tema de inversión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de inversión para los próximos 3 años? ¿Cómo le podemos dar certidumbre al inversionista local y extranjero para que siga participando de la inversión, que yo creo que ha sido de las cosas más desatendidas, ¿no? En este sexenio.
Ingrid, me gustaría saber, sobre todo para la gente que nos ve ahí en Equilátero, ¿qué opinión tienes sobre los cambios que hubo en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México en el contexto de esta nueva reconformación de la Cámara de Diputados? Está buenísimo, porque ¿sabes qué? Ahora que mandan a Herrera, o bueno, que el presidente espera que Herrera se quede como gobernador de Banco de México, yo diría que la lectura del mercado es muy positiva en la parte técnica. Herrera tiene muchas herramientas técnicas para poder desarrollar este trabajo. Sin embargo, lo que al mercado no le gusta es la cercanía que tiene con el presidente. Después de que ha sido atacado Banco de México y otras instituciones en términos de independencia, pues lo que menos quiere es una persona que sea muy cercana al presidente y entonces que atente contra esta independencia. Entonces vamos a ver si Herrera logra desasociarse de la figura presidencial y efectivamente enfocarse en desarrollar el proyecto de Banco de México. Y del lado de Ramírez de la O, el chisme es que Ramírez de la O siempre había sido en la primera elección del presidente para Hacienda. No se había concretado porque Ramírez de la O siempre había dicho, yo quiero independencia para poder llevar Hacienda, a mí no me van a decir qué hacer. Y entonces, por eso, nunca había aceptado el cargo. Entonces, como lo estamos leyendo en el mercado, es que ahora que acepta el cargo Ramírez de la O, es porque efectivamente el presidente le dijo, ya hizo, como tú bien dijiste, Rat, ya hicimos la mayor parte de las cosas que queríamos hacer, ya nada más es seguir con el trenecito, tienes la independencia para poder cerrar el sexenio, y entonces es un hombre preparado, pero que además le aporta un poco de independencia al instituto y un poco a la secretaría, y un poco entender pues cómo va a llevar a cargo los megaproyectos, ¿no? Que son las cosas pendientes que tenemos en el sexenio. Y yo lo que te diría ahí es, pues, se vuelve bien interesante el tema de esto que estamos platicando, es cómo lo entendemos desde el lado nacional y desde el lado de mercados. Pero creo que Chio nos puede dar una súper perspectiva de cómo lo leyó el mercado internacional, cómo se vio México desde fuera. La percepción es que la democracia funciona. Más del 52% de los mexicanos salieron a votar. Para los que les guste y para los que no les guste, el 52% implica que más de la mitad de la población está de acuerdo en lo que está sucediendo. Las votaciones, el día de las votaciones, la percepción extranjera es que fueron pacíficas. Entonces, la democracia sí funciona. Es normal lo que la prensa extranjera y algunos organismos internacionales ven, es normal o aceptan que López Obrador haya salido en la defensa de su labor de 3 años, porque estas votaciones pues finalmente son a la mitad de ese mandato de los 6 años. Entonces es bueno, la población, con todo lo que estamos escuchando en el exterior, de la ley Saldívar, de la violencia, de la violación de los tratados de libre comercio, etcétera. La población quiere que ese presidente siga ahí con toda la rienda suelta o no. El resultado es sí, pero con un contrapeso. Entonces, el equilibrio de fuerzas es importante y ese es el mensaje en el exterior. La gente sí quiere darle la oportunidad, pero que haya también gente que esté trabajando con él. Importante también, pues los primeros representantes de la comunidad de México en el exterior, por lo pronto la chilanga, como le llaman, los chilangos en el exterior, ahora que desapareció el Distrito Federal. Desaparecen los defeños, estas nuevas atribuciones del diputado migrantes como las de cualquier otro legislador local. Y entonces el tema migratorio sigue siendo el centro de la discusión, no solamente por lo que está sucediendo con los flujos migratorios de sur a norte, pero también para la comunidad migrante mexicana en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, reafirmado esto por la visita de la vicepresidente Kamala a México. Y bueno, a observar la batalla contra las instituciones, ¿no? Seguirán desapareciendo las instituciones que durante 30 años se lograron desarrollar y regresaremos a tiempos pre-NAFTA, cuando éramos un único partido, o seguiremos adelante en la democracia de un gobierno democrático. De acuerdo. Del balance, Chío, que decías de Kamala, ¿alguna cosa que valga la pena destacar de esta visita de la vicepresidenta a México? Obviamente hubo importantes anuncios en términos de recursos que serán destinados para los temas, por ejemplo, laboral, con todas estas violaciones que está habiendo al Tratado de Libre Comercio del TIMEC en la frontera norte. Pero ya sabemos que el tema laboral es uno de los principales temas de la agenda de Estados Unidos. El tema migratorio va a seguir. Es imposible
el otorgar los recursos al ejército, como así lo está solicitando el presidente, sin que haya una transparencia y sin que haya unas cuentas claras de qué es lo que está sucediendo en términos de seguridad. Y mientras a seguir cooperando y hablando extender el diálogo con Centroamérica y ver de qué mejor otra manera se puede apoyar, a lo mejor el desarrollo de algún pequeño programa que ayude a desincentivar el proceso migratorio al norte. Dice que no news is good news, pues no hubo nada más que el tema migratorio, pero lo que hubo fue el tema migratorio. De acuerdo. Pues bueno, pues este fue un pequeño esfuerzo que hicimos para los seguidores de Equilátero. Muchas gracias, Chío, muchas gracias, Ingrid. Hemos intentado tocar los puntos que consideramos más importantes de esta jornada y las primeras impresiones que generan. Y bueno, pues les invitamos a que se suscriban al canal de Equilátero y nos regalen un like o sus comentarios si así consideran. Muchas gracias por todo. Gracias, buen día.